con esta bonita postal tengo algo que decirles. ¡Bienvenidos a Sierra Leona! ¡Sierra Leona! ¡Qué contento estoy! Pues he dejado Guinea-Conakry para adentrarme a Sierra Leona. La cosa es que tengo 4 problemones. El primero es que me he dado cuenta que el rin trasero tiene al menos 3 fisuras. O sea que con un golpe fuerte, digamos un bache o una piedra, pues se podría romper, yo perder el equilibrio y romperme la mandarina en gajos. Caerme y darme un buen golpe. Me preocupa bastante. Pues quité las alforjas de atrás, las pasé para adelante. Espero me pueda aguantar el rin. Estoy bastante preocupado, pero bueno, pues parte de la aventura. Espero poder llegar con bien. Salir de Guinea-Conakry fue muy fácil, 5 minutitos. Pidieron la visa, me sellaron el pasaporte, me dejaron ir. El segundo problema que tengo es mi manillar. También está fisurado. Supongo que con las caídas se dobló hasta casi romperse. El manillar ya se fracturó, se rompió de por aquí. Pues también voy a tratar de conseguir uno para cambiarlo. Solo me duró 14 meses y se rompió. ¿Se acuerdan del primer video donde les contaba del manillar Ritchey? Y que tenemos por aquí un manubrio, un manillar Ritchey. Tiene 36 grados de abertura y se supone que entre más abierto sea. El tercer inconveniente es que se rompió uno de los soportes del sillín. El sillín Brooks se rompió de aquí. Ahora está sujeto por un solo lado. Si se llegara a romper, me quedaré sin sillín y también me puedo caer y dar un buen golpe. Y yo muy alegre enseñándoles el sillín nuevo en el capítulo 2. Un sillín de cuero Brooks. Para un mejor confort decidí comprar el que tiene la abertura prostática. Dicen que es más cómodo. No lo sé. Pasé después a Sierra Leona, a migración. Les extrañó algo del pasaporte y sacaron la luz ultravioleta y lo estuvieron revisando que fuera auténtico. Revisaron las páginas, hicieron una revisión más minuciosa de mi pasaporte. Me pusieron el sello y me dijeron: eso es todo, bienvenidos a Sierra Leona. Y ahora resolver el problema del aro del rin. Estoy rumbo a Lunsar. Desde la frontera hasta Lunsar son 92 kilómetros. Si es que ahí vamos avanzando, muy contento y muy agradecido de estar en África. Muy contento. Y el cuarto problema, y por si fuera poco, al entrar a Sierra Leona me pusieron mal la fecha de ingreso. No sé si la señorita de migración no se fijó o no sé qué pasó, y en lugar de poder estar 30 días, solo me pusieron un día. Esto quiere decir que ya estoy de ilegal en el país. Si me llegan a parar en alguno de los muchos controles policíacos, estaré en graves problemas, porque mínimo me van a sacar dinero, y lo peor es que me detengan y me lleven a una estación migratoria. Y pues estuve pensando en el aro del rin, y desde que compré la bicicleta en el 2016 hasta antes de salir a este viaje, 2023, o sea, en esos 6 años yo creo que le metí 12,000 kilómetros más los 8,000 que llevo aquí. Redondeando números, digamos que la bicicleta tiene 20,000 kilómetros, el aro tiene 20,000 kilómetros y ya se fracturó. El uso, la carga que le pongo atrás, algunos descuidos terminaron por fisurar el aro, ¿no? El rin. Lo voy a arreglar, no sé cómo, pero lo voy a solucionar. Y también lo que pasó con el aro de la llanta es que posiblemente los rayos estaban demasiado apretados e hicieron demasiada tensión hasta fracturar el rin. Todo esto me ha pasado en un solo día. Salí temprano de la ciudad de Conakry y todo me ha sucedido hoy. Todo ha sido una consecución de infortunios. Pero bueno, he decidido arreglar primero la bicicleta y después lo del visado. Entonces me dirijo a una tienda de bicicletas que me han recomendado en Lunsar. ¿Y se acuerdan de los 2 ciclistas que vimos en el centro de Conakry? Pues unos días después de verlos, me los encuentro en la ruta. No dejo de sorprenderme la cantidad de coincidencias que me van pasando día a día. ¿Cuál es tu nombre? Adrián, de Irlanda. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leandre, del sur de Francia.
con este evento tan inesperado, Adrián y Leandre me sugieren que me vaya con ellos a Freetown porque allá habrá más posibilidades de arreglar o de conseguir un aro nuevo. Así que cambio mis planes y me voy a la capital de Sierra Leona. Estoy andando por África del Oeste, conociendo los países acá y la gente, disfrutándolo, conociendo a todos los amigos como Gustavo. Me gustaría llegar hasta Togo y Benín. Yo doy clases, a veces en la ruta, al lado de la carretera, en la selva, en la playa, donde sea, online, y eso me paga el viaje. Una salida para refrescar el día. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy cruzando África con mi bicicleta de bambú y mi tabla de surf. Mi bicicleta la he hecho en un taller en Londres en 2019. ¿Por qué viajar en bicicleta? Es un desafío físico, mental, abre el contacto social con los locales. Yo soy mucho más vulnerable con mi bicicleta, pero también yo soy mucho más accesible por los locales. ¿Cómo es tu proyecto de surfear? Estoy viajando con mi tabla aquí en África porque es un continente con bastante olas, toda la costa oeste, apasionado por este deporte desde que empecé a tomar realmente olas, y la energía del mar, el desafío mental y físico que encontré en el surf es una cosa, un sentimiento único que no quiero dejar en mi vida más. Estoy totalmente adicto. Y de esta manera me voy acompañado de dos nuevos ciclistas hacia Freetown. Mi proyecto lo pensé para realizarlo solo, pero por otro lado me parece muy interesante conocer nuevas personas, escuchar sus historias, ver cómo resuelven las circunstancias que se les presentan, es decir, son maestros para mi viaje. A 6 kilómetros del puerto. Vamos a tomar un ferry para cruzar a Freetown. Me encontré este par de chicos. Estamos viajando juntos hasta Freetown. Así es, la ruta que recorreremos implica tomar un ferry para cruzar de Tagrin a Freetown. Solo es 1 hora de transporte y servirá para relajarnos y disfrutar de las vistas y de la compañía. Pero otra vez, algo importante está por suceder. ¿Ven este chico de la moto? Pues va a ser el siguiente eslabón en la consecución de eventos que me están pasando en todos estos días. Y viajar por la costa oeste de África implica cruzar muchos ríos, lagunas, esteros y desembocaduras al mar. Por esto hay que usar muchos tipos de transporte. En esta ocasión será un ferry que es usado por la gente local que lleva sus mercancías a vender del interior a la capital. Esta embarcación cruza 4 veces al día y siempre va a tope de todo. Y mientras estamos navegando, se acerca el señor de la moto a platicar con Leandre y resulta ser nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Nacional de Ciclismo de Sierra Leona. No lo puedo creer. Qué gran coincidencia. Después de conversar un rato con él, me acerco y le cuento mis pesares. El rin, el manillar y el sillín están rotos. Y le pregunto si tendrá algún contacto que me pueda ayudar a resolver mis problemas. Se ríe y me dice, claro, tengo un amigo que tiene un taller y que ayuda a los ciclistas de la asociación. Así que síganme que los llevo con él. Después de 7 meses y medio en África, esta es la primera lluvia que me toca y me toca en Freetown. Bueno, la primera lluvia rodando, muy buen recibimiento. Otro caos, otra ciudad caótica.
Seguir a Mohamed Sidi Cámara, el presidente de la Asociación Nacional de Ciclismo, no resulta nada fácil. Muchísimo tráfico, a tramos llueve, muchísima gente en las calles y por si fuera poco nos dirigimos al centro, a la tienda de su amigo Richard. Son minutos de mucha intensidad y mucha adrenalina. La capital cuenta con 1 millón de habitantes y fue fundada en 1792 por los británicos que fueron a dejar esclavos liberados de Estados Unidos. Y claro, su economía gira en torno al puerto, donde entran y salen sus mercancías. Su idioma es el inglés, mejor conocido como el criol, y es una deformación anglófona que cuesta mucho trabajo entender. Pero bueno, ya me estoy desviando del punto. El taller mecánico de Richard. Bienvenidos a Freetown. Él es el presidente de la Federación de Ciclismo de Sierra Leona. Le platiqué el problema del RIN y tal vez nos puede conseguir uno. Así que estoy muy contento de poder conseguir un RIN en Sierra Leona, en Freetown. Richard tiene más de 10 años dedicándose a la mecánica de bicicletas. Es un tipo con un rostro duro, pero con un gran corazón. Al principio, Richard me ofrece varios aros, pero todos son chinos y no me convence ninguno. Entonces, él hace una búsqueda más profunda en su taller y encuentra una verdadera joya. Pues aquí en la tienda me ofrecen este ring, buen taller, por $10. 10 dolaritos y tengo ring nuevo. Había pensado soldarlo, pero ya no lo voy a soldar, voy a comprar este. Están cambiando la masa. La masa original era esta, pero no tiene para colocar el disco, entonces están cambiando otra vez todo el... Se cambió la masa y después para colocar el disco. Y como tienen que cambiar todos los rayos del ring para colocar la masa nueva, y esto lleva tiempo, nos escapamos al Instituto de Migración, que está relativamente cerca, para resolver y regularizar mi estadía en Sierra Leona. Y no puedo imaginar la siguiente sorpresa. Primero hablamos con unos policías que están en la entrada. Ellos llaman a un funcionario al que le explicamos la situación, que me pusieron mal las fechas de entrada en el pasaporte. Y al mero estilo africano, y encima de las fechas, coloca el número correcto. Y listo, ya estoy legal en el país. Así de fácil y rápido. Supongo que el privilegio de blancos sirvió para agilizar el trámite. En fin, no lo sé. Pero bueno, regresamos por la caótica ciudad al taller de Richard. Quitando los tornillos del disco ya para pasarlo al otro cassette. Pues este es el nuevo Frankenstein. Hubo un Trager, ya se le puso el disco de freno, tuvo que rayarlo, tuvo que poner todos los rayos. Ahí vamos poco a poco. Y cuando se cambia la masa del ring, pues hay que quitar y volver a poner el cassette. Y mientras en el taller ajustaban el ring nuevo, Adrián y yo hicimos el cambio de manubrio. Quitamos la cinta, quitamos los frenos, ajustamos todo para poner el nuevo manillar. Mientras, Leandre fue a buscar un soldador para arreglar el sillín. Great. Y antes de irse de la herrería, el ayudante del soldador le pidió a Leandre que si lo grababa con su cámara. Impresionante el chaval. Y África no deja de sorprenderme. Mientras hacíamos los arreglos de la bicicleta, pasó una banda de música y pensé, cuánta alegría en esta ciudad, pero luego me explicaron que había fallecido un jefe importante del barrio y que así lo despedían con música. Y gracias al trabajo en equipo, al final de la tarde fuimos solucionando todos los problemas. Y bueno, este es el manubrio. Aquí está la fractura, pues ya no se puede ni arreglar. Se podría soldar, pero no va a quedar igual. Yo creo que después de caerme varias veces, pues terminó por fracturarse. Pues así estoy resolviendo todos los problemas. Así que estoy muy contento de cambiar el manubrio, arreglar el sillín que también se rompió y el ring, el aro. Así que muy contento. Y cuando le pregunté a Richard que cuánto le debía, me respondió: mira, eso que hacen ustedes, recorrer África en bicicleta, es increíble, sorprendente y digno de respeto. Quiero apoyar su proyecto. Por esto, solo te voy a cobrar la mano de obra del trabajador. El rim y el manillar los dono a tu proyecto. Muchas gracias por toda su ayuda, Richard, Sidi y Shadrach.
Muchas gracias por toda su ayuda, carnales Adrián y Leandre. Muchas gracias a la vida por tanto. ¿Cómo pagas tu viaje? Con recursos que yo tenía antes de viajar. El último trabajo que he hecho era instructor de surf en Dakar por 10 meses. Un desafío porque tenemos una forma de trabajar que es diferente de los africanos, porque trabajé con locales. Era una experiencia increíble en el sentido que aprendí mucho sobre paciencia y aceptación y dejar mi mentalidad occidental de perfección y de intentar controlar todo para dejar fluir un poco y seguir el movimiento de la vida y vivir día a día. Lo que enseña África y trabajar en África es relajar un poco con lo que pensamos que es muy importante. El mejor momento es aquí y ahora. Miren nada más, encontré el camino a la diversión. ¡Qué afortunado! Encontré el camino a la diversión. ¡Hey!